y al territorio. El día de hoy no es, como les decía, nuestra primera sesión como coordinadora de esta sesión. Mi nombre, bueno, es Luciana Pastor, aparece ahí, pero no me había presentado. Soy parte del equipo coordinador de esta escuela. Soy también académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien está trabajando en conjunto con la Red Mujeres por la Ciudad en esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa que ya lleva, esta su segunda versión, lo cual nos tiene muy contentas poder haber concretado o hacer esta nueva versión. Les voy a contar, ¿no?, brevemente de qué se trató esta versión, para que todas podamos estar, ¿no?, en la misma sintonía de qué trata esta escuela. Durante el año 2020, en conjunto a académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la Red Mujer y Hábitat de América Latina, se realizó la primera versión de la escuela Mujeres y Ciudad. Esta fue una instancia pedagógica inédita, con participación abierta de casi 2.000 personas, mayoritariamente mujeres de diferentes regiones y ciudades de 28 países de Latinoamérica. Esta gran convocatoria aportó diversidades de variedad de oficios, disciplinas y ocupaciones que convergieron en el interés de mujeres por fortalecer los liderazgos en sus territorios. Esta segunda versión busca recoger esa experiencia, consolidando la escuela en el tiempo, trabajando colaborativamente con la comunidad de la Universidad de Chile y la Red Mujeres por la Ciudad. Gracias al apoyo también, ¿no?, del Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile, que nos ha permitido poder instalar nuevamente esta escuela, ¿no? Un fondo que adjudicamos en conjunto, como les decía en un principio, entre académicas de la universidad y también integrantes de la Red Mujeres por la Ciudad de Chile. Esta nueva versión, ¿no?, tiene un nuevo elemento que a nosotras también nos tiene muy contenta, que es trabajar con las municipalidades de Cerro Navia, Maipú e Independencia, ¿no?, todas comunas de la región metropolitana en Chile. Eso permitirá aprovechar los saberes docentes del equipo coordinador y también de las participantes que desarrollan en lo cotidiano iniciativas en sus barrios y ciudades, ¿no? El trabajo con estos municipios entonces significa también integrar a las vecinas y lideresas de cada una de esas comunas de manera activa en cada una de las sesiones de esta escuela, para también no conocer cómo se dan sus liderazgos en sus territorios y poder comprender esta forma de construir conocimiento de manera colaborativa. El foco de esta versión entonces, ¿no?, está justamente en ello, en compartir conocimientos y experiencias con mujeres organizadas que tienen interés en incidir y participar de los procesos de desarrollo urbano de sus barrios y ciudades. Para ello, ¿no?, lo que la escuela les va a entregar a todas ustedes son herramientas prácticas para ejercer su derecho a la ciudad, con especial énfasis, ¿no?, a todas las mujeres organizadas de todas las comunas y regiones de América Latina. Ese es el marco, ¿no?, que nos invita hoy a estar juntas, a conversar, a conocernos y sobre todo, ¿no?, a dar inicio de esta segunda versión. Hoy tenemos a dos mujeres muy importantes para esta escuela, quienes también estuvieron en la primera versión. Son Olga Segovia, y Rebeca Silva, a quienes voy a presentar brevemente, quienes van a estar exponiendo sobre derecho a la ciudad desde una perspectiva de género y un enfoque interseccional. Y luego vamos a poder ahí dar una conversación entre todas sobre lo que ambas nos han expuesto. Voy a presentarlas entonces a ellas. Olga Segovia es arquitecta de la Universidad de Chile, es investigadora de Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación, es integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y de la Red Mujeres por la Ciudad en Chile. Es autora de diversos proyectos de investigación e intervención en temas de desarrollo urbano y local, espacios públicos y género. En Chile ha realizado trabajos para Fondesit, MOB y MIMBU. En el ámbito internacional para la CEPAL, ONU Mujeres, PNUD y la Unión Europea.
Así que muy contentas de tener hoy a Olga, que nos va a poder contarnos sobre su visión también de esta escuela y esta iniciativa, y también contarnos, ¿no?, sobre el derecho a la ciudad. Así que bienvenida, Olga, y agradecerte también tu presencia el día de hoy. Ahora no presentaré a Rebeca. Rebeca Silva es profesora asistente del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es diseñadora y ergónoma de la Universidad de Chile, doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Investiga sobre el derecho a habitar la ciudad, incorporando el enfoque de género, la adaptabilidad del entorno en distintas intersecciones y prácticas, y espacio público inclusivo. Fue senadora universitaria de nuestra universidad, es coordinadora de la red de inclusividad urbana, integrante también de la red transdisciplinaria de envejecimiento de la Universidad de Chile y del Laboratorio de Geografía y Género Cuerpos X. Así que ahí tenemos a Rebeca. También le doy la gran bienvenida a esta otra gran integrante de este equipo de mujeres por la escuela. Así que, bueno, transmitirles la emoción que tenemos, ¿no?, de todo el equipo coordinador, todas quienes estamos detrás de esta iniciativa, que se da también, ¿no?, creo que es muy importante decirlo, de un trabajo voluntario de muchas mujeres que creemos que debemos y que tenemos que incidir en las formas de habitar nuestros territorios y nuestras ciudades. Así que la idea es que esta nueva versión nos permita pensar a todas juntas, ¿no?, de qué manera poder concretar esas formas de habitar de manera equitativa e inclusiva para todas. Así que les doy la más cordial bienvenida y vamos a dejar a nuestras invitadas expositoras de esta primera versión. Bueno, yo en primer lugar realmente muy contenta, muy satisfecha y muy feliz de ser parte nuevamente de esta escuela. Como decía Luciana, esto es una experiencia que ya hicimos el año 2020, además en un contexto muy particular en nuestro país. También lo hicimos en medio de la pandemia y la verdad que fue una experiencia realmente maravillosa, interesante, comprometida y con mucho, mucho esfuerzo, de mucho trabajo voluntario, y eso quiero destacarlo. Y en esa escuela pudimos realmente presentar temas que nos parecían muy relevantes, como el derecho a la ciudad, el empoderamiento de las mujeres en distintos ámbitos, las dimensiones para la construcción de ciudades seguras, inclusivas, las agendas urbanas, la perspectiva de género, el tema de la vivienda, la movilidad, la violencia, los cuidados, el espacio público, etc. También pudimos trabajar herramientas para la promoción del derecho a la ciudad y el territorio, promover conceptos, poner discusiones feministas y experiencias también personales en un ámbito colectivo. También, como decía Luciana, esta primera escuela fue, digamos, nació y se desarrolló en el marco de una iniciativa de la Red Mujer y Hábitat en América Latina y el Caribe, de la cual somos parte como Sur Corporación, y en alianza con la Red de Mujeres de la Ciudad. Y creo que eso fue realmente una sinergia maravillosa, también por supuesto con la Facultad de Arquitectura, quien nos apoyó y colaboró. Entonces, toda esta situación realmente fue en un momento muy importante, y creo que el tema de las ciudades, de una perspectiva de género, avanzar en los derechos ciudadanos de todas, de todos, es fundamental en un paradigma nuevo respecto a la ciudad y a cómo vivimos, cómo habitamos. Bueno, vuelvo a decirles que para mí personalmente, como grupo, digamos, como red, es realmente una maravilla y una tremenda satisfacción y esperanza escuchar que hoy día hay más de 300 mujeres en esta nueva escuela. O sea, es algo que realmente nos asombra y nos pone muy contentas. Bueno, yo voy a hacer una presentación ahora, que voy a compartir un PowerPoint. Me parece que no puedo todavía. A ver. Ahora intenta, Olga. Ahora sí. Ya. Sí, aprovecho este intermedio para decirles que
Mientras Olga y Rebeca hagan sus hagan sus presentaciones, perdón, ustedes pueden ir dejando preguntas, consultas en el chat, ¿no? Como somos tantas, no van a poder ser todas las preguntas abordadas, pero ahí tenemos un equipo que va a estar haciendo una selección de las preguntas más representativas para que después Olga y Rebeca puedan responderlas, ¿ya? Así que les dejamos esa invitación también a ir escribiendo preguntas en el chat. Bueno, yo voy a hablar, o sea, mi presentación tiene como título Desafíos de Género y Derechos de las Mujeres a la Ciudad y el Territorio. Naturalmente son temas que se cruzan, que avanzan, que se entrelazan, y por supuesto lo vamos también a desarrollar con Rebeca en una manera de ir presentando conceptos, ir presentando experiencia y análisis sobre esta temática. No sé, perdón, ay, no sé qué pasó aquí, minuto. Estabas al final de la presentación, Olga. Ahí. Ahí. Tienes que llegar a la... Sí, ahí sí, ahí está Sí. todo bien. Mira. Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante señalar que existe un vínculo entre la condición de las mujeres en la sociedad y su relación con la creación y el uso del espacio que habitamos. Por lo tanto, Te muteaste, Olga. ¿hola? Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Sí, yo estaba diciendo que existe un vínculo muy importante y muy estructural de la condición de las mujeres en la sociedad, cómo vivimos y cómo habitamos. Nosotros sabemos que históricamente, desde muchas décadas, muchos milenios, digamos, las mujeres hemos estado a cargo de lo privado, del espacio pequeño, de la sostenibilidad de la vida, y los hombres han estado conquistando, lo masculino ha estado conquistando el territorio, marcando en las ciudades, apropiándose del espacio. Por lo tanto, es un tema estructural que es muy importante poder tener, digamos, poder tener en cuenta, ¿no? Hay una visión, una cultura que hace, o que ha hecho, que ha construido imaginario y paradigma de cómo habitamos, de cuáles son los espacios que nos pertenecen, cuáles son los espacios que podemos desarrollar y cuáles no podemos desarrollar. Eso evidentemente ha significado un proceso de cambio, pero hay un tema, digamos, que tiene un origen que es importante señalarlo. Por otra parte, el tema de la desigualdad, cuando hablamos de la desigualdad, no solamente se manifiesta de un punto de vista espacial, social y económico, con los indicadores, digamos, clásicos de la segregación o de la desigualdad, el nivel de ingreso, el exceso de diferentes, digamos, bienes urbanos, bienes del territorio, sino también una desigualdad de género, que creo que hoy día se está visibilizando, y la pandemia, la crisis que estamos viviendo, la crisis ambiental, la crisis económica, social, va realmente profundizando y visibilizando esta temática. La desigualdad tiene incidencia en la vida productiva y condiciones subjetivas para las mujeres. No es lo mismo, nosotros decimos que el espacio no es neutro, el espacio tiene una connotación de que está incidiendo en nuestras relaciones, cómo vivimos y en nuestra calidad de vida. Voy a presentar 4 contenidos que obviamente van a estar vinculados. Uno es cómo habitamos en la ciudad las mujeres y los hombres, digamos, cuáles son esta forma de habitar. En segundo lugar, voy a hablar de la desigualdad y desafíos para la igualdad de género. Y también, ¿qué pensamos de una crisis que hoy día vivimos y que, como decía, se profundizó en la pandemia, pero que también es mucho más allá de la crisis? Es un tema más bien estructural, que necesitamos un nuevo paradigma. Y también vamos a hablar de una perspectiva de género hacia la ciudad del territorio. ¿Qué condiciones, qué elementos, qué perspectiva deberíamos tener para pensar una ciudad con igualdad e inclusión? Bueno, ¿cómo habitamos la ciudad? Yo decía que habitamos la ciudad, tenemos distintas necesidades, aspiraciones y acceso a los bienes de la ciudad. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Hay una persistente, injusta división sexual del trabajo y los roles que desempeñamos en el ámbito privado y público. La mujer en su gran mayoría estamos a cargo del ámbito privado, del cuidado y de lo doméstico.
y los hombres en su gran mayoría se hacen cargo, son responsables de lo público. Incluso hoy día, después de muchas décadas y de mucho cambio, en que las mujeres hemos tenido un acceso al trabajo y hay un cambio, digamos, hay unas cifras que muestran cómo ha sido el incremento de la mujer al mundo público, de todas maneras se sigue teniendo digamos, una responsabilidad y una identificación con el ámbito privado. Y en ese sentido, creemos que el territorio puede ser un actor, puede estar incidiendo en esas brechas de género y que realmente puede una buena planificación urbana de una perspectiva diferente, puede realmente contribuir a superar estas brechas y estas desigualdades. En las ciudades el uso del tiempo está estrictamente vinculado a las distancias, los medios, las condiciones de recorrer y usar el territorio. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es el tiempo que usamos? Por lo tanto, el espacio público, el transporte, el acceso a las personas tienen a los lugares de empleo, de equipamiento, los servicios son fundamentales para una vida de calidad. Y ahí hay una diferencia estructural de género también a raíz de la desigualdad, de la división sexual del trabajo, que es estructural y que es uno de los pilares de la desigualdad. Por lo tanto, ¿qué podríamos pensar de un desarrollo urbano con perspectiva de género? Debe dar respuesta, por lo tanto, a las situaciones particulares de los territorios donde se implementa, reconociendo las necesidades de hombres y mujeres que en ellos habitan. Nosotros hemos visto en el caso de Chile, por ejemplo, las políticas de vivienda que fueron masivas, digamos, de provisión de vivienda en los años 90, 80, en las cuales se construyó muchísimo en Santiago. Sin embargo, muchas de esas construcciones y muchos conjuntos de vivienda social agudizaron los problemas de desigualdad de género. Las mujeres no tenían redes en su entorno cercano, no había muchos servicios en los municipios en los cuales llegaron esos nuevos conjuntos de vivienda en términos masivos, por lo tanto la vida cotidiana se hizo muchísimo más difícil. Por lo tanto, ¿cómo reconocer y mirar y ver esa realidad distinta para hacer propuestas? Yo diría que hay tres grandes, por supuesto esto hay mucho más y se entrelazan, tres grandes, digamos, factores que están incidiendo en la desigualdad de género en la ciudad del territorio. La distribución en el uso del tiempo, el trabajo no remunerado de las mujeres, la movilidad del transporte y la violencia de género en los espacios públicos. Son factores que nosotros, para pensar una ciudad con igualdad de género, necesitamos realmente poder abordar estas temáticas. Aquí hay un mapa de un libro que yo participé, que editamos junto con María Nieves Rico, un libro de la CEPAL que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para las políticas urbanas de igualdad, que pueden mirarlo en la bibliografía de la escuela, en la cual, por ejemplo, algunos datos nos indican lo siguiente, que en Ciudad de México las mujeres realizan 43 horas, ay, quiero borrar esto, no, bueno, no se me va, 43,8 horas semanales de trabajo no remunerado y los hombres solo 17, casi 18. En Montevideo destinan casi 2/3 de su tiempo al trabajo no remunerado y algo más de 1/3 al trabajo remunerado. 1 de cada 3 mujeres en Montevideo realiza trabajo de cuidado, mientras los hombres esta proporción es de 1 a 5. En el Gran Santiago, casi el 77% de las mujeres destinan casi 4 horas diarias a realizar trabajo doméstico no remunerado, de lunes a viernes, mientras que el 37,7% de los hombres destina casi 3 horas semanales. Por tanto, hay una diferencia sustantiva en cómo se usa el tiempo, y el tiempo tiene que ver con el uso del espacio. Nosotros hablamos de la pobreza de tiempo en las mujeres y la pobreza de espacio también, que están vinculados. Por ejemplo, acá hay unas cifras que son interesantes como una tendencia que realmente en todos los países. Por ejemplo, en América Latina el trabajo no remunerado de las mujeres es casi un 33,3%, y en los hombres un 17,5%. En el caso de la región metropolitana, las mujeres tienen un 42,4%, un 42,4 horas semanales y los hombres solo 21, y los hombres en ese caso al revés, digamos.
Entonces, son cifras interesantes que es importante tener en cuenta como un factor para pensar una ciudad con inclusión e igualdad de género. Yo diría que, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios, muchísimos análisis, que el uso del tiempo, los cuidados y la autonomía de las mujeres son nociones fundamentales en un urbanismo con perspectiva de género. Es decir, la autonomía de las mujeres, que está compuesta por una autonomía económica, es decir, su acceso al trabajo, al empleo, al emprendimiento, una autonomía física, digamos, un derecho a una vida sin violencia y a la salud sexual y reproductiva, y una autonomía en la participación política, el derecho a la participación, son elementos que son, digamos, que sufren una restricción por este uso del tiempo y la sobrecarga del cuidado y lo doméstico. Es decir, pero también la autonomía de las mujeres está relacionada con el acceso a los servicios urbanos. Por lo tanto, es fundamental tener una dimensión territorial, a ver las políticas al cuidado, a la población dependiente, a la autonomía de las mujeres. Y también los índices de violencia del transporte son elementos que siempre van a estar presentes en cómo usamos el tiempo. Nosotros sabemos lo que significa atravesar la ciudad, ir a los servicios, no tener la posibilidad de estar los tiempos de espera. Hay muchísimos estudios que hablan de eso. Incluso cuando yo presentaba estos estudios de Uruguay y de Montevideo, que veíamos que Uruguay es un país, uno de los pocos países que tiene un sistema nacional de cuidado. Es decir, hay una política pública que es pilar del bienestar social del país y sin embargo sigue manteniéndose esta división tan digamos, injusta. En el tema del transporte hay muchísimas brechas también. Por ejemplo, en la encuesta de datos de origen y destino de CETRA del 2014, en Santiago, el 62,8% de los viajes al trabajo son realizados por hombres y el 65,5% de las actividades de cuidado son realizadas por las mujeres. Hay una serie de elementos, por ejemplo, también en los viajes relacionados con las compras, con la salud con la recreación. Los viajes de recreación representan el 9% de los traslados del hombre y solo el 4% de las mujeres. O sea, hay realmente una diferencia y una desigualdad importante de poder abordar en cualquier iniciativa y en cualquier propuesta. Bueno, el tema de la violencia en el espacio público es un gran tema. Nosotros como Red Mujer y Habita hemos trabajado muchísimo en programas de ciudades seguras en los territorios, en las ciudades, vinculando todo el tema de la inseguridad, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito del espacio público, que frenen y limitan nuestra autonomía. Cuando nosotros, las mujeres, sentimos temor, abandonamos el espacio público, disminuimos nuestra movilidad, utilizamos con frecuencia la oferta del territorio en que habitamos y cambiamos nuestro recorrido. O sea, eso es absolutamente comprobable. Por ejemplo, en Santiago, la mitad de los actos de acoso callejero se realizan en las calles, en las plazas y en los parques, y un tercio en medio de transporte como buses y metros. Y esto está afectando la vida de las mujeres y de las niñas, y eso es un tema absolutamente de discriminación, de desigualdad, que va limitando cada vez más nuestra vida urbana. Por otra parte, una periferia urbana desprovista de servicios humanos genera graves problemas de sentido de pertenencia, de identidad y de inseguridad, factores que son alto impacto en la autonomía de la mujer y en nuestros derechos. Es decir, una política, una propuesta de ciudad inclusiva es evidente que tiene que cambiar estas situaciones. Estamos en unos tiempos de crisis. Yo diría que en un tiempo de crisis que es muy importante y que varios estudios, varios, digamos, propuestas hablan que no va a haber un desarrollo sustentable si no hay una igualdad de género, ¿no? La crisis del COVID aumentó una serie de elementos como la pobreza en los hogares, digamos, más pobres, una brecha de acceso a una serie de sistemas, una mayor digamos, de mujeres desempleadas, hay mayor trabajo informal, hay brecha en la digitalización, hay un acceso limitado a los servicios básicos, que hay una inflación en todo el mundo. Estamos concentrados en sectores de mayor riesgo de contratación, por lo tanto de riesgo de perder el empleo, hay un aumento de las demandas de cuidado, y además realmente esto es un retroceso en los derechos en todo el mundo. Entonces creo que es muy importante tenerlo en cuenta en nuestros trabajos.
son múltiples los retrocesos, digamos, en toda esta situación, en la participación laboral, en el aumento de la pobreza de las mujeres y de quienes están a su cargo, en el talento humano, en el aporte a la economía. Hoy día vemos que en toda América Latina, digamos, realmente hay un incremento y ahí hay algunas cifras de las horas de las mujeres en respecto al cuidado. Y resulta que es un tema que recién se está tomando por la política pública, pero falta muchísimo camino por recorrer. Por otra parte, si miramos la ciudad, y ese es un plano de Santiago, y nosotros sabemos cómo está distribuida en los sectores económicos entre la ciudad, que realmente es una ciudad muy, muy, muy segregada. Por lo tanto, los efectos de la crisis, de lo que estamos viviendo, se concentran en territorios absolutamente determinados. O sea, hay unas consecuencias importantísimas de las desigualdades y las desigualdades de géneros en el territorio, que es un fenómeno que se corre el riesgo de profundizar. Veíamos que incluso los niveles de calidad de vida, bueno, por supuesto calidad de vida, pero de esperanza de vida son diferentes. Y esto realmente es una injusticia absoluta. Bueno, en este sentido, el ordenamiento espacial del territorio y la calidad de los servicios, espacios públicos influyen directamente a una serie de acceso al uso urbano, al tiempo de acceder a los servicios urbanos, puede incidir en favorecer las relaciones de género más igualitarias, integradoras, por ejemplo, con arquitecturas con múltiples ISO que refuercen la vida colectiva, favorecen la seguridad, entre otros espacios. O sea, ¿cómo vamos a pensar en una ciudad que realmente responda a las necesidades tanto de la vida cotidiana, de la reproducción social, como en la vida productiva? Ahí hay una foto de nuestra agenda, hay un ruidito. Hay una agenda de mujeres por la ciudad en América Latina que la pueden bajar de la sitio web, en las cuales nosotros identificamos las distintas demandas y también propuestas respecto, por ejemplo, al tema de la violencia, al tema de la autonomía económica, al tema de la vida cotidiana, al tema de los derechos a la vivienda. O sea, esta agenda fue construida realmente a través de una consulta, de un trabajo muy participativo con distintas organizaciones de mujeres y líderes en América Latina. Bueno, ¿cuáles son algunos puntos que nos parece poder recoger de estas experiencias y de estos análisis? Primero, que es identificar los desafíos sobre la reproducción de la vida cotidiana y sus interrelaciones con el hábitat y el territorio. Relevar las prácticas territoriales en la ciudad implementadas por organizaciones de mujeres. Sabemos que en América Latina y en Chile hay muchísimas experiencias de prácticas territoriales de mujeres que estamos tratando, digamos, de dar respuesta a las necesidades de la vida cotidiana. Hay que avanzar en estudio en generación de herramientas de planificación que dé respuestas sostenibles de la ciudad ante la crisis, equilibrando los ámbitos reproductivos y productivos, y abordar respuestas que consideren los retos de la potencialidad del barrio, del territorio, la difusión, los servicios, una serie de medidas, digamos, que son fundamentales. Para ir cerrando, no sé cómo está mi tiempo, Luciana, me falta mucho, poco. Estamos bien ir ahí cerrando. Ya, ok. Dale. Bueno, como para poder señalar algunos puntos importantes, una perspectiva de género es un enfoque estratégico para alcanzar la igualdad de género. Por lo tanto, integra preocupaciones, experiencias y necesidades de mujeres y de hombres. Es una mirada, digamos, que a partir de ese análisis va evaluando, teniendo respuestas sobre estas situaciones. Y el actor es fundamental en la planificación de un desarrollo integral y sostenible. Yo siempre digo que cuando tenemos datos abstractos, que no hay un lugar, que no sabemos dónde ocurren, es un análisis muy parcial. Por lo tanto, es muy importante ver el territorio con sus características físicas, sociales, y también poder ver quiénes son las personas que ahí lo habitan. Yo diría que esto es muy general, pero me parece interesante que señalar que hay enfoques estratégicos de género en el desarrollo. Hay un enfoque de hace muchas décadas que puso énfasis en el papel productivo, los enfoques antipobreza, eficiencia. Pero desde la década de los 80, unidos a los avances de la teoría feminista y el desarrollo de los conceptos de género y empoderamiento, se aportaron dos conceptos importantísimos, que es la condición y posición de las mujeres
y las necesidades prácticas y estratégicas de género. ¿Cuáles son las necesidades prácticas? Son las vinculadas a las carencias, insuficiencias básicas, es decir, cómo son qué necesitamos para poder habitar. Y en ese sentido, básicamente son una de las demandas de mucha participación de las organizaciones de mujeres. Y también junto con eso hay necesidades estratégicas que surgen del reconocimiento y toma de posición de la subordinación. Es decir, hay que dar respuestas que realmente cambien las relaciones sociales y la adquisición de mayor igualdad y real empoderamiento. Y la condición es la situación material de vida, y la posición del reconocimiento social, la inclusión en los espacios de decisión, el control de los recursos, los servicios, las oportunidades. Por lo tanto, cuando queremos avanzar en unos mayores derechos de las mujeres a la ciudad, al territorio, tenemos que avanzar en esta situación de sus condiciones materiales, pero también de sus condiciones de posición estratégica, para poder realmente entregar, digamos, soluciones muchísimo más significativa, más sustantiva. Bueno, por lo tanto, hay que distinguir las necesidades específicas, como decía anteriormente, para poder equiparar y disminuir estas brechas. ¿Cuáles son los ejemplos básicos de los problemas que afectan a las mujeres por su condición de género? Realizamos la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado y cuidado, tenemos menor representación en puestos de toma de decisiones, hay alcaldesas, hay concejalas, pero realmente creo que en América Latina es un 13%, o sea, falta muchísimo. Tienen menos acceso que el hombre a las mujeres a recursos productivos y son víctimas de la violencia de género. ¿Por qué visibilizar la diversidad desde una perspectiva interseccional? Porque requeremos tener realmente cuáles son las necesidades de las mujeres según sus distintas características, situaciones de edad, de raza, de etnia, de opción sexual, etc. Y realmente es muy importante que entendamos y que tengamos presente que el enfoque de género requiere incorporar teoría y conceptos, y no es un asunto de trabajar de mujeres o con mujeres solamente, es poner las demandas de las mujeres en la política, en las soluciones, en todo el enfoque que queremos dar por nuestros mayores derechos. Para cerrar, me gustaría poner esto, digamos, que construir una ciudad inclusiva y sustentable implica avanzar hacia un nuevo paradigma urbano, hacia profundas transformaciones económicas, sociales y culturales, imaginar nuevas formas en las relaciones de género, de manera que mujeres y hombres podamos usar y disfrutar del tiempo y del espacio de la ciudad en condiciones de igualdad y en pleno ejercicio de nuestros derechos. Aquí hay una bibliografía que se las dejamos, pero por supuesto hay mucha más bibliografía que podemos compartir y que por supuesto estamos disponibles para consultas, para hacer una serie de intercambios con ustedes, con las participantes de esta segunda escuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olga, por esta gran presentación. Decirles que, claro, la bibliografía que da Olga también va a aparecer en una carpeta Drive que les vamos a compartir para que ustedes ahí puedan también acceder a esos textos. Así que muchas gracias, Olga, y ya después retomamos con algunas preguntas que han aparecido para retomar la conversación. Y ahora entonces voy a darle el pase a mi compañera Rebeca Silva, quien también nos va a presentar hoy. Así que dale, Rebeca, ¿no? Muchas gracias, Lucy. Saludarlas a todas, a todos. Es muy emocionante. Yo me sumo ahí también, un honor compartir con Olga este espacio. Así como ella hacía el recuento de la escuela del año pasado, yo creo que hay un antes y un después de esa primera versión, ¿no? El poder reconectarnos y cómo en plena pandemia, aislados en nuestras casas, ¿no es cierto?, con trabajo doméstico, de cuidados y de todos los trabajos mezclados, nos encontramos de pronto con personas de distintas partes del mundo, con experiencias comunes, con emociones y con afectaciones también que nos hicieron, yo creo, fortalecernos en ese proceso. Por lo menos en mi experiencia personal,
agradezco yo la posibilidad también de poder ser parte de la escuela y de poder encontrarlas, ¿no? Son pocos los tiempos, mucha la información, y por lo tanto también con Olga habíamos conversado el cómo complementábamos las presentaciones y también cómo se pueden resumir ciertos conceptos que son más profundos, que ustedes podrán luego visitar tanto en la bibliografía o como también en sus experiencias cotidianas. Entonces, sin más, yo voy a compartir pantalla también y nuevamente ¿no? Vamos a revisar conceptos vinculados a esta idea del derecho a la ciudad desde una perspectiva de género, después de los datos importantes que nos presenta Olga y la contextualización de qué significa finalmente, ¿no? que esta ciudad o sus territorios tengan una perspectiva de género o reconozcan el rol de mujeres y disidencias en las formas de habitar en él. Bueno, ya me presenté, así que avanzo. La idea es abordar brevemente algunas nociones como qué entendemos por derecho a la ciudad y por derecho a la ciudad con perspectiva de género e interseccionalidad, qué debemos considerar para hacernos cargo de este enfoque y cómo es fundamental el reconocimiento de las diversas corporalidades, las trayectorias y los modos de vida para pensar esa idea del derecho a la ciudad de manera empírica, es decir, cómo se implementa, ¿no? Cómo baja finalmente. Y sabemos que eso requiere estrategias, instrumentos, metodologías y nuevas formas de levantar los saberes de cada una de nosotras en nuestros territorios, ¿no? Yo pienso que ese es el mayor desafío que tenemos por delante. Bueno, yo les he traído una serie de fotos de mis paparaseos cotidianos en marchas y otras cosas para compartir y darle un poco más de dinamismo a la presentación. Eh, eh, tenemos distintos enfoques, ¿no es cierto? Los clásicos de los que han establecido conceptualmente lo que es el derecho a la ciudad, pero también eso responde a distintos tratados, ¿no? internacionales que hoy día están vigentes y las que no saben, nosotros estamos en pleno proceso de discusión por una nueva constitución en Chile y parte de las discusiones con participación ciudadana tienen que ver justamente con cómo incorporar el derecho en particular a la vivienda y a la ciudad, ¿no? Hacia el final de la presentación armé un esquema como para poder presentar un poco, porque es una manera de bajar esa discusión también a lo que está pasando hoy en nuestro país. El derecho a la ciudad es considerado en general como un derecho colectivo y en construcción porque es dinámico, ¿no es cierto? Va cambiando y va variando en función también de las dinámicas y de las prácticas cotidianas. Es interesante que contempla esa idea de la vida ¿no? Urbana, pero como el disfrute, el goce, ¿no? La disfrutabilidad, el cómo nos realizamos también como sujetos, como sujetas en el lugar en el que habitamos, ¿no es cierto? Esta idea también del ejercicio de nuestros plenos derechos, ¿no? También en condiciones de dignidad, calidad y bienestar, como nos dicen algunos autores. Sin embargo, hay algunos clásicos, como yo les comentaba antes, como David Harvey, ¿no? que plantea esta idea de, cuando hablamos de derecho a la ciudad, ¿de qué derecho hablamos? ¿No? ¿De la ciudad de quiénes? Eso abre una serie de preguntas que han abordado también otros autores y que lo vemos en el cotidiano, que implica poder romper con ese modelo de pensar en una ciudad con un sujeto promedio, con un cuerpo promedio, ¿no es cierto? Que también sabemos que está pensado en un hombre blanco, ¿no es cierto?, con un cierto poder adquisitivo, con su funcionalidad corporal típica, para no decir normal, ¿no es cierto?, entre otras cuestiones. Y también nos hace pensar, ¿no?, en cómo también los territorios no son homogéneos, ¿no?, tampoco las realidades en ellos, y por lo tanto nos obliga a pensar, cuando hablamos de esos derechos, tenemos que pensar si es igual en todos los territorios, ¿no? En el acceso, en las formas que tenemos también de relacionarnos más sistémicamente, por ahí a propósito de una pregunta, el dejar de pensar la casa como un objeto, sino como esta también está involucrada en el sistema de ciudad, ¿no? Y por lo tanto de todas las redes que se articulan, tanto de cuidado, de movilidad, ¿no es cierto?, entre otras cuestiones. Y cuando hablamos de derecho a la ciudad, entonces hablamos
desde una noción que va más allá de solamente aquello que involucra la infraestructura o la parte físico-material, ¿no es cierto?, de las cosas, la propiedad privada, ¿no?, entre otras cuestiones, sino que hablamos más bien de esa libertad de acceder, sí, a los recursos urbanos, pero también al habitar, ¿no?, en la ciudad, en el territorio, como decíamos antes. Y esa idea del derecho común abre también el espacio a pensar qué significa lo común, ¿no? Aquello en lo cual acordamos una cierta manera de habitar, que deja de ser individual y que nos permite, ¿no es cierto?, una transformación que está directamente vinculado con el ejercicio del poder. Como bien decía Olga, ¿no es cierto?, tiene que ver con la participación vinculante, con cuál es nuestro rol en la toma de decisiones, ¿no es cierto?, y también en la participación política del hacer ciudad, en las distintas modalidades de organización, en los distintos roles que cumplimos, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido es como plantea también Harvey, ¿no es cierto?, esta idea de cómo podemos conquistar esa libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades, pero a nosotros mismos, ¿no? Pensando que nosotros transformamos el espacio y el espacio nos transforma a nosotros. Y cuando involucramos en eso la idea de pensar en la ciudad, en los territorios, ¿no es cierto?, como también un derecho humano, se transforma en una cuestión más compleja y claramente que requiere, digamos, un mayor poder de participación. Y finalmente es eso, ¿no?, una conquista también para estas distintas corporalidades que habitan nuestros territorios. Entonces, pensar en la ciudad con esta idea de todos y todas, ¿no es cierto?, para que todos y todos tengamos derecho a habitar en ella, nos obliga a cuestionar cuáles son las relaciones que tendremos, ¿no? Cuáles son las interacciones que vamos a tener saliendo de un enfoque tan antropocéntrico como es el que estamos acostumbrados desde el cual nos posicionamos para entender la realidad, ¿no?, con el ser humano en el medio. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar también en la naturaleza, ¿no?, como eje conector y director de nuestras vidas, ¿no? ¿Cuáles son esas interacciones con el medio ambiente? ¿De qué manera nos vamos reconociendo y de qué manera vamos construyendo allí, ¿no es cierto?, una planificación que se haga cargo del diseño para la vida urbana, ¿no? No es solamente para la planificación urbana en esa pata más de infraestructura, como aborda tan bien y está en su bibliografía Navas, ¿qué significa, no?, la diferencia entre planificar la ciudad y planificar para la vida en la ciudad, ¿no? Hay una diferencia porque eso involucra la consideración de cómo habitamos, quiénes somos los que habitamos, cuáles son las prácticas, cuáles son las formas de vida, ¿no es cierto? Y para eso también se requieren más herramientas, más metodologías y procesos participativos donde podamos recoger esos saberes de quiénes son los que están habitando directamente los territorios. Y nos dice Borja que no nos encontramos ante la crisis de la ciudad, sino ante el desafío de hacer ciudad, ejercer el derecho a la ciudad por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y eso es lo que hace a la ciudad viva en el presente, capaz de reconstruir pasados integradores y proponer proyectos de futuro movilizadores, ¿no? Eso es un poco también lo que abrió la pandemia y la discusión también en torno a cómo se exacerbaron esas brechas de desigualdad y otros que, bueno, lo que ha ocurrido es que los ha visibilizado con más fuerza, especialmente en aquellos territorios más precarizados, más segregados también, en definitiva. Y la incorporación del enfoque de género, ¿no?, al derecho a la ciudad no ha sido sin crítica, sin dificultad, y es un proceso también dinámico en construcción, como decía, porque varias autoras feministas lo que han ido haciendo es reconstruir el enfoque o la noción de derecho a la ciudad, planteando que los espacios urbanos no son solo físicos, como decíamos al inicio, sino que también involucran dimensiones simbólicas, políticas, son un lugar de disputa de quienes están habitando, ¿no es cierto?, y del cómo se habita, ¿no? Y por eso también las ciudades son espacios que se perciben, como decía Olga, de manera diferencial según los sujetos o sujetas sociales, ¿no? Esto está directamente relacionado con cómo accedemos a bienes urbanos y también la condición de vida que la ciudad ofrece. Sabemos que no es lo mismo donde uno nace, ¿no? Donde uno nace, si eres hombre o mujer, lo hemos dicho, ¿no? Lo dicen diferentes autores, también lo hemos reconocido cuando nos encontramos con distintas compañeras, ¿no?, de distintos lugares,
de la propia ciudad, yo vivo en Santiago, pero también desde regiones, ¿no es cierto?, o incluso en territorios fuera de nuestro país, de Chile, ¿no? Nos encontramos con que hay un condicionamiento directo de ese origen, ¿no?, que tienes o que tenemos, y que tiene que ver también con nuestras cuerpas, ¿no? Nuestra raza, nuestra edad, ¿no es cierto?, nuestra capacidad económica, entre otras cuestiones que determinan finalmente cómo vamos a vivir. La Organización de Naciones Unidas y la OMS, ¿no?, hace rato nos han planteado esta idea de que quizás hemos avanzado y hay menos gente que muere por pobreza, es como que ha habido un aumento en el fondo en las condiciones de vida respecto de los índices de pobreza y muerte, y efectivamente han cambiado algunos indicadores, ¿no?, como que hubiera menos muerte por pobreza. Sin embargo, la brecha, ¿no es cierto?, respecto de la pobreza permanente, ¿no?, en el ciclo de vida de un ser humano, se mantiene constante, ¿ya? Incluso eso ha aumentado, en fin, una serie de indicadores ahí que hablan un poco de cómo ese condicionamiento, de dónde naces y cuál es el acceso que tienes de acuerdo a tu repertorio social finalmente, eh, va a condicionar el resto de tu vida. Y probablemente también de tu familia o de tu entorno. Entonces, se nos plantea, ¿no es cierto?, que, esto lo repetí, que varias teorías feministas han sido críticas a este concepto del derecho a la ciudad tradicional. Se plantea la necesidad de un cambio en el modelo de la ciudad funcional, es decir, dejar de pensar en la ciudad como un objeto, a propósito de lo que decíamos de la vivienda, sino que pensarlo como en un productor de relaciones también, que debe incorporar experiencias de la vida cotidiana, ¿no?, y también de sus complejidades. Es decir, cómo se va integrando el territorio también, o su inteligibilidad, es decir, el cómo yo lo reconozco y lo leo, respecto de cómo yo me reconozco o yo me leo, no solo como ser individual, sino que también como un colectivo, ¿no?, a nivel de lo que somos como comunidad. Parte de esas reflexiones feministas, ¿no es cierto?, es también entrar en la discusión que los espacios y los roles de género están interrelacionados y son socialmente construidos, y como decía bien Olga, por eso decía ella también que nos íbamos a ir complementando, no podemos pensar en el espacio de manera neutral, ¿no? Hay una preconcepción, nos dice Judith Butler, en cómo está definida la infraestructura, los accesos a bienes y servicios, hay una preconcepción, ¿no es cierto?, en cómo está distribuido el territorio, y esa es una cuestión de la que nos tenemos que hacer cargo, porque tenemos que ser capaces de incidir y de aprender o de tomar lo que hemos aprendido para modificar nuevas formas o proponer nuevas formas de hacer o considerar también en la planificación, el diseño, en las políticas y planes territoriales, ¿no es cierto?, estas consideraciones. Y por lo tanto, también el cómo se incorpora el ámbito privado y los roles de género en esta construcción más subjetiva de los espacios, ¿no?, que tiene que ver con algo, quizás con esa dimensión afectiva, que no la nombramos, ¿no?, donde están presentes las emociones y el cómo nuestros cuerpos también se integran a otros, sintiéndonos parte o no de una sociedad. Brevemente, ¿no?, ustedes lo van a ver con más detalle, pero para hacer ese distingo entre, decíamos, ¿no?, ¿cómo vamos a entender el enfoque de género? ¿Qué pasa con el feminismo? ¿Cómo se integra, ¿no es cierto? Ya lo decía antes Olga, ¿no? Podemos entender esa diferencia de oportunidades, quizá hay que apagar el micrófono, entre hombres, mujeres y disidencia, y cómo esas relaciones determinan finalmente roles que se materializan en las formas de acceder al territorio, y cómo también a propósito de los movimientos políticos, sociales, económicos, desde el activismo también, ¿no es cierto?, se van transformando las relaciones sociales, y bueno, hoy día estamos, por ejemplo, en esta escuela. En fin, no voy a entrar en ese detalle, solo quería hacer esa distinción para poder entrar un poco a qué significa también incorporar una mirada más interseccional a esta discusión, ¿no? Desde las teorías conceptuales, yo he tratado, como yo trabajo en el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, trabajando estos temas, y claro, uno siempre está en el debate de cómo ir construyendo la teoría, pero cómo eso baja también a la cuestión más práctica, más empírica finalmente.
desde las teorías sociales, políticas, ¿no? Lo que se va haciendo es visibilizar el conjunto de formas de opresión y las formas de discriminación y violencia, ¿no? En los primeros textos respecto de género uno encuentra, ¿no?, las teorías feministas, y de qué manera en algún momento, yo estoy haciendo un mega resumen, de qué momento se empieza a cuestionar incluso esas nuevas posturas, ¿no? Hoy día estamos en otras olas de cuestionamiento también, y cómo empieza a aparecer la necesidad de centrar los análisis con una perspectiva que vaya involucrando el cómo se van superponiendo los distintos tipos de opresión, ¿no es cierto? Y que hoy día nos tienen en discusiones que involucran ya más allá que las primeras interacciones reconocidas como raza, etnia y sexo, ¿no es cierto? O género, donde además involucra clase, sexualidad, religión, edad, diversidad funcional y una serie de otros aspectos, ¿no?, que nos obligan a pensar cómo se incluye eso en la definición de este sujeto o sujeta de derecho, ¿no? En estos cuerpos finalmente que también tienen afecciones o prácticas o modos de vida que son diversos en su totalidad. Y entonces se revela esa necesidad de visibilizar la relación entre género y espacio, reconociendo la división sexual del trabajo, cómo eso opera en la distribución desigual de los espacios, como decía también eh, Olga, que hay varias autoras fundamentales en ese proceso, y en particular Montoya nos dice que la ciudad produce efectos diferenciados en las personas, donde estos roles de la mujer en términos de familia y actividades domésticas condicionan su percepción, acceso y uso de la ciudad, ¿no? Nuevamente aparece esa dimensión afectiva también del territorio. Y nuevamente cuando pensamos, ¿no?, en este derecho para quién o para quiénes, Linda McDowell nos dice que los espacios surgen de las relaciones de poder, que éstas establecen normas, que las normas definen los límites, que son sociales y espaciales, y determinan finalmente quién pertenece a un lugar y quién queda excluido, ¿no? Eso está directamente vinculado con la situación de emplazamiento territorial, finalmente espacial y corporal de una determinada experiencia. Esto no es menor porque se relaciona directamente con la discusión en torno a la focalización de las políticas, ¿no? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿No es cierto? ¿A quién excluyo? ¿A quién incluyo y a quién excluyo? Con un modelo que en el fondo también hoy día quizás debiéramos avanzar en pensar cómo esas políticas públicas finalmente también pueden tener un enfoque mucho más de integralidad, ¿no?, de integración también en esos aprendizajes. Y nos dice también Mushi, o vinculando lo que ella nos plantea, que es urgente repensar la ciudad y sus barrios, incluyendo la complejidad de sus diversos habitantes y las escalas en las que habitamos, ¿no? Tenemos que tener como centro, ¿no?, el cómo superamos las desigualdades desde una perspectiva más interseccional. Ya lo decía también Olga con los datos que nos traía, identificando e incorporando las diferencias de género, clase, raza, edad, entre otras, como decía recién, y que estas también se van a expresar de manera diferente en las escalas. Nos referimos a la escala de vivienda, ¿no?, la escala de la puerta hacia adentro, de la puerta hacia afuera, de mi vida cotidiana, ¿no?, en el barrio o en mi calle, quizá en la ciudad, ¿no es cierto?, y en los entornos por los cuales yo también me movilizo para trabajar, para cuidar, etc. Entonces, acá citando un poco a Navas, que les decía, ¿no?, que comenta o que aborda la discusión del derecho a la ciudad desde el cómo planificar para la vida, ¿no?, más que solamente en términos de infraestructura, esta idea de que el estudio de las prácticas espaciales, es decir, de lo que hacemos en el territorio, es fundamental para analizar de qué manera vamos apropiándonos, transformando ese espacio, y cómo eso va constituyendo la forma, ¿no?, social, pero también física de nuestro hábitat, ¿no? Y como en ese proceso se va subvirtiendo también el orden impuesto por los intereses económicos y políticos que van determinando el desarrollo de la ciudad. Uno de los aspectos interesantes a revisar es cuáles son las estrategias adaptativas que nosotras desplegamos para hacer frente a esas desigualdades. Ahí hay una clave, porque hay un saber, y ese saber tenemos que recogerlo e incorporarlo nuevamente, ¿no es cierto?, alimentar con eso el modelo de ciudad o de territorios que queremos. Y digo eso porque habría que incorporar siempre la ruralidad, ¿no? Que no es lo mismo
que la ciudad, ni tampoco es un binario entre ciudad y ruralismo. Creo que ahí yo hago mi mea culpa también, tenemos mucho aún que aprender y desarrollar. Y por lo tanto ahí también la invitación es a pensar en cómo se rehabilita la idea del valor de uso del suelo, el valor de uso de los espacios, el valor de uso de esta idea del bien colectivo que es, por ejemplo, el espacio público, ¿no? Y cómo hay que considerar también la dimensión de lo que vivimos y percibimos, de nuevo, lo que nos afecta, lo que no, versus lo que está concebido y quizás es lo dominante, ¿no? Entre lo que yo realmente estoy haciendo y en cómo yo estoy pensando más teóricamente debe ser ese espacio y para quiénes. Desde el urbanismo feminista, que yo también sé que lo van a revisar con más detalle, traigo esta idea de ¿no? cómo para romper esa división espacial de lo público y de lo privado, parte de las estrategias de las urbanistas feministas, ¿no? Y de quienes trabajamos como urbanistas en estos temas, es entender que la vida cotidiana es una herramienta concreta del análisis del tiempo y del espacio, de nuestras prácticas, de nuestros usos, de nuestros deseos, de nuestras expectativas, ¿no? Y cómo eso puede transformarse en una metodología de trabajo, ¿ya? Que permita también dar una continuidad entre esas diferentes actividades del día a día. Nos han criado entendiendo o pensando que, que una cosa es la vida laboral y otra es la vida personal, ¿no es cierto? La verdad es que no es así. Y la pandemia exacerbó justamente ese reconocimiento, ¿no? Que tenemos y somos todo aquello que hacemos. Y por lo tanto necesitamos incorporarlo también en esa continuidad de nuestras actividades. Y que eso finalmente es evidencia, ¿no? El cómo se distribuyen de manera desigual las tareas, las responsabilidades y también cómo eso opera de manera diferenciada en diferentes realidades territoriales también, como decíamos al inicio. Para ir cerrando, el concepto de vida cotidiana yo creo que es fundamental, tenemos que revisitarlo, reconstruirlo, porque la vida cotidiana hoy no es la misma vida cotidiana que ayer, ¿no es cierto?, que hace 10 años, y por lo tanto es un concepto dinámico en proceso que nosotros tenemos que alimentar desde nuestras propias experiencias, y por lo tanto es importante, ¿no?, como nos dice Chocoleto también, esta idea de recoger esas actividades, ya sea cómo preparamos la comida, cómo recogemos a los niños, cómo realizamos, ¿no es cierto?, nuestras idas al hospital o a los cuidados que tenemos, nuestro trabajo, en fin, nuestras actividades de ocio, quizás incluso, ¿no?, de encuentro, de cómo alimentamos ese vivir sabroso que nos decía también la vicepresidenta Márquez, ¿no?, entre otras cosas, y que creemos también y que está vinculado con cómo se sostiene finalmente la vida. Avanzar hacia un urbanismo expansivo que recoja la perspectiva interseccional, expansivo más que inclusivo, porque lo inclusivo involucra quién incluye a quién nuevamente, ¿no? Que redefina ciertos parámetros con los que se responden las necesidades de las y los habitantes, cómo articulamos configuraciones que sostengan la diversidad, no solo en bases teóricas, ¿no?, en planificaciones, sino involucrando tanto a los habitantes como al territorio en sus distintas escalas, ¿no? Requerimos nuevas formas de planificación que consideren entonces estas complejidades y que rompan, más que subviertan ya a estas alturas, es que rompan con el estándar de lo normado por nuestra sociedad. Y nos dice Massey Dori Massey nos dice, incentivar las instancias en que sean los habitantes quienes se involucren en sus cambios, influyendo activamente en los procesos, recuperando su rol político y social. Ya esta es la penúltima diapo, no vi el tiempo, espero ir bien. Necesitamos relevar esas experiencias de las prácticas reales de las personas, decíamos, para lograr comprender de manera compleja el habitar cotidiano. Entonces, algunas ideas como para ir cerrando, se requiere pensar en políticas públicas no focalizadas, sino más integrales, reconociendo en ellas la diversidad de sujetos y de territorios, generar herramientas e instrumentos que permitan recoger los saberes de las y los habitantes en sus territorios, levantar las formas de vida cotidiana, los usos y prácticas reales, inclusión en espacios de toma de decisiones y participación política, generar las condiciones de posibilidad para la vida cotidiana. El derecho a la ciudad y los territorios implica que todas y todos somos parte de esa co-construcción. Esto implica diseñar nuevas metodologías para lograr esa participación de manera vinculante.
Este esquema que he armado a propósito de otras sesiones tiene que ver con la propuesta del nuevo texto constitucional en el que estamos, que es sorprendente, está descargable, lo pueden leer, revisar, ¿no es cierto? Cómo se involucra y se conecta el derecho a la vivienda con el derecho a la ciudad, cómo está en el centro, ¿no es cierto?, el derecho a la naturaleza, al medio ambiente, y cómo también aparece las personas como sujetos de derecho con el reconocimiento de diversas corporalidades. Cómo aparece también la pertinencia territorial, ¿no?, pensado el derecho a la ciudad como un derecho colectivo orientado al bien común. Y una serie de elementos que van construyendo sistémicamente ese reconocimiento de cómo habitamos, ¿no? No voy a entrar más en detalle, les puedo dejar igual de todas maneras el esquema, pero me parece que es un momento esperanzador y que está directamente vinculado con lo que estamos tratando acá, en el sentido de que hoy día tenemos un texto construido participativamente que reconoce el derecho a las mujeres, reconoce el derecho a los cuidados, reconoce las disidencias, reconoce a los niños, a las niñas, ¿no es cierto? Reconoce el cómo podemos en el fondo habitar, producir, gozar y participar en torno a esa idea de la dignidad. Eso, muchas gracias. Acá también hay una bibliografía complementaria que se las dejo también en la presentación y que posteriormente pueden acceder a ella. Espero haber estado bien en los tiempos, Lucy. Perdón si me extendí. Sí, es que pasa que, claro, que yo les iba avisando por el chat y como salen comentarios, no les llegan, pero estamos bien. Yo creo que era necesario también extenderse un poco más para que todas las asistentes pudieran, ¿no?, vivir y profundizar en esos aspectos tan importantes que ambas nos contaron. Llegaron muchas preguntas al chat, ¿no? Y como ya les dije en un principio, somos muchos los que estamos en este momento, entonces tenemos que hacer una selección, pero para decirles a quienes no puedan hacer sus preguntas, nos quedan 11 sesiones por delante para que puedan también ir manifestando, sus dudas con las exposiciones. Entonces, tenemos a una compañera llamada Karina Ramos, que tiene una pregunta para hacer. No sé si está ahí Karina, que pueda prender su micrófono para hacerle la pregunta a Olga y a Rebeca. Hola a todas. Hola Karina. Agradecer las presentaciones de ambas. Son como una avalancha de información que como uno intenta ahí ir absorbiendo, pero además para mí es muy concreto también como las salidas que van teniendo, porque yo soy consejera regional, por lo tanto hay cuestiones muy específicas que es posible ir al menos empujando dentro de este periodo, pero me quedé con la pregunta, más que pregunta, como con las ganas, en el fondo, de profundizar algo que decía Olga respecto de la ausencia de servicios en las periferias, y cómo esto afecta como en la identidad y la identificación como territorial de las mujeres y niñas. Como que ahí me quedé como con ganas de entender un poquito mejor a qué te referías con eso. Muchas gracias. ¿Les parece que conteste una a una o esperamos varias preguntas? ¿Lo hago ahora mejor? Dale, Olga. Ya. Bueno, mira, eso es una situación que se puede observar en muchísimos lugares, ¿ah? Como idea general, evidentemente, si no hay servicios, si no hay movilidad, si no hay una seguridad en el espacio público, para las mujeres es muchísimo más difícil, por su condición de género, por el temor y también por la división sexual del trabajo, que están a cargo de la vida doméstica y de cuidado. Es otra discriminación más, es otra desigualdad más, digamos. Nosotros como Sur y como Red hemos hecho muchísimos estudios y proyectos en lugares, digamos, en áreas de sectores de bajos recursos, con muchísimos problemas de servicio, y vemos que ahí las mujeres prácticamente tienen un uso del tiempo súper sobrecargado, digamos. O sea, ir a un lugar a comprar muy lejos, y no tener un acceso a la movilidad seguro ni a los tiempos, como yo mostraba estas cifras, cómo las mujeres nos movemos diferente, los hombres en muchos de estos barrios periféricos se van en la mañana y vuelven en la tarde. ¿Te fijas? Es otra dinámica del tiempo y otra dinámica del uso de los servicios. Entonces, pensar en equipamiento, en una respuesta muchísimo
más vinculada a estas necesidades, obviamente que cambia esa relación. Te fijas, hay programas, hay proyectos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que la alcaldía tiene un servicio integral de cuidado que tiene unos programas que son las manzanas del cuidado, donde hay servicio, donde hay atención, todo esto para poder responder a esas necesidades. Nosotros acabamos de terminar un proyecto muy interesante, que, bueno, no hay tiempo, yo les puedo poner tal vez alguna bibliografía, que se llama Sistemas Locales de Cuidado hacia Ciudades y Territorios que Cuidan, y lo hicimos en Bogotá con las compañeras de la red de Bogotá, las compañeras de la red de Argentina y de Chile. Hicimos un estudio en un barrio acá en Mata Sur, y veíamos cuáles son las demandas, qué servicios hay, cómo están respondiendo. Entonces, son cosas que van llevando a un diagnóstico bien preciso de lo que se necesita y cómo responder a las necesidades de las mujeres, y por supuesto, también como una respuesta a toda la sociedad. O sea, no podemos seguir pensando que son las mujeres las que tienen que estar a cargo de la reproducción social y de todo eso lo que significa. Gracias, Olga. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de Raquel Treviño. Ya está por ahí, la compañera. Raquel. Ya, si no, vamos a dar con la que viene, que es de Berenice. Berenice está por ahí. Hola, a ver, ¿se escucha? ¿Sí? Hola. Sí, se escucha. Bueno, primero muchas gracias a Olga y a Rebeca como por esta información y sus presentaciones que tienen igual muchos conceptos interesantes a revisar y a trabajar. Y bueno, yo me quedé como pensando con algunas cosas que ya no sé si es pregunta, comentario o es un tema a profundizar, donde sí el contexto como específico del territorio y de las mujeres como que enmarcan también este uso de la ciudad. Bueno, y lo hablo desde mi experiencia, por una investigación que realicé el año pasado con mujeres cuidadoras que viven en territorios vulnerables. Y bueno, en este aspecto, el uso del espacio que ellas tenían se visibilizaba desde una relación como muy interdependiente con sus personas de cuidado y el ciclo de vida que transitan. Entonces, como que eran esos tres ejes muy conectados y que marcaban mucho el uso de su tiempo. Y bueno, ahora con esta crisis de la pandemia que vivimos, hace 2 años creo que impuso más desafíos, como lo mencionabas, Olga, como que las crisis vienen a enmarcar más situaciones. Y bueno, pensando como en todos estos ejes que hablaban tú y Rebeca, como a trabajar, yo pensaba como en qué elementos podríamos como poner en eje para trabajarlos en la agenda pública, en la urbana, además de estos enfoques que les hablan de las ciudades cuidadoras, de las ciudades que hemos visto con otras autoras de 15 minutos, el cuestionar o reivindicar la visión antropocéntrica tan fuerte que tenemos, ya que hiciste la mención de que las políticas públicas que se han generado como en Uruguay no han dado como este paso para desdibujar aún así como las brechas de la división del trabajo. Yo desconozco, o sea, como que estas políticas, pero no sé si hay algunos otros elementos, aparte de los que ya dijeron, para que en América Latina se pueda como que trabajar para disminuir estas brechas, se podría decir. Olga, ¿quieres que vaya yo primero y Sí, tú complementas? ¿no quieres tú, Rebeca? Sí. Rebeca, si quieres tú. Mira, gracias Berenice por la pregunta y a todas por los comentarios en el chat también. Uno siempre se pone nerviosa, no sé si a la Olga le pasa también, pero uno siempre está ahí como, Sí. eso mantiene el estrés positivo para estar ahí despierta. Yo pienso que lo primero es poder potenciar y ejercer como derecho, digamos, la corresponsabilidad en el cuidado. Eso es una cuestión fundamental, política, ¿no? Yo creo que eso es algo hacia lo que hay que avanzar y eso implica que en Chile, por lo menos, sobre el 95% de las cuidadoras son mujeres, ¿ya? Y además ese porcentaje no es menor respecto de mujeres mayores, ¿no? Que terminan sus días y que en el fondo están
relegadas por amor, ¿no es cierto?, porque es la abuela o porque tal, a cuidar, ¿no es cierto?, a personas, niños, niñas, la crianza directa, ¿no es cierto?, mientras las madres o padres trabajan, a cuidar personas, a otras personas mayores y cuidar personas enfermas o con alguna condición en particular, o derechamente en personas con discapacidad. En general, muchos de los estudios se centran o se han centrado históricamente en quienes son cuidados, ¿no? Sin embargo, hoy día se está abriendo y se ganó en nuestro país, se incluyó dentro de la ley de inclusión a los cuidadores. Estamos en pleno proceso, ¿no? Y eso ha sido una cuestión de lucha de las propias cuidadoras, ¿no? Que han logrado reivindicar y que han logrado meterse en la discusión política de los cuidados, ¿ya? Estoy hablando ahí desde el enfoque de las cuidadoras directamente. Pero además, dentro de lo que ha sido parte de la reivindicación y que hoy día nos tiene discutiendo un sistema integrado de cuidados en Chile, es el reconocimiento, como también decía Olga en algún momento, y la voy a dejar a ella para que pueda complementar después eso, tiene que ver con reconocer lo que significa un trabajo. Una cuestión cíclica que pasa, ¿no es cierto?, es que tenemos una familia con cierto determinado número de miembros donde la mujer asume el rol de cuidado. Estoy hablando en particular de situaciones no solo de cuidado a los niños, ¿ya?, sino que cuando uno tiene que cuidar a personas con alguna enfermedad o condición, como decía, y por lo tanto limita su vida, no tiene ingresos porque no sale de su hogar, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se dedica con un ingreso menos a hacerse cargo de esta persona y todos los gastos que involucra también ese cuidado, ¿no? Que de algún modo es restringirla a un espacio interno que va precarizándose cada vez más, que tiene, ¿no es cierto?, a muchas personas en esa reclusión, ¿no? Y finalmente eso es parte también de lo que se está discutiendo. Existe un proyecto en pañales todavía, pero que es parte también del sello del nuevo gobierno, se supone, esperamos que así sea, que tiene que ver con la implementación de centros de cuidado a nivel de todo Chile, ¿ya? Y eso no solamente como dentro de la política, sino que en lo concreto, en la infraestructura, ¿ya? Y eso, bueno, estamos expectantes cómo va a operar, qué va a significar. Pero creo que son, para cerrar, porque es muy amplio el tema, el poder habilitar espacios de cuidado comunitarios, sin duda, la corresponsabilidad del cuidado y también el poder establecer una política que reconozca el cuidado como un trabajo y que eso pueda ser remunerado, porque eso inmediatamente regula, ¿no es cierto?, el que tú puedas estar en igualdad de condiciones, en el fondo, que otros habitantes que quizás no viven la misma experiencia en torno al cuidado. Olga, Dígame. ¿tú quieres agregar algo? Sí, yo creo que el tema unos grandes temas, ¿no?, de que está vinculado a esta división sexual del trabajo, como decía, que es un pilar de la desigualdad. Es va mucho más allá de solamente el cuidado de las personas dependientes, sino la sostenibilidad de la vida, todo eso que eso implica. O sea, hay mucho debate sobre esto y hoy día es un tema muy fundamental. Además, nuestras sociedades que están en un cambio demográfico importante. Veíamos que en América Latina y en Chile la esperanza de vida ha crecido muchísimo. O sea, hoy día es casi 80 años y en las mujeres mucho más. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cuál es la respuesta de las políticas urbanas? Se está hablando de una sociedad del cuidado. Entonces, yo creo que eso es muy importante también ponerlo en el debate público como un tema de la sociedad, de cómo abordamos nuestra vida y no necesariamente, y no solamente vinculado a la autonomía de las mujeres, sino una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Olga y Rebeca. Vamos a ir porque ya estamos acercándonos al tiempo de cierre, así que vamos a hacer una última pregunta de María José Argumedo, si está por ahí. Hola, buen día a todas. Saludos acá desde México. Quería agradecerles mucho por sus presentaciones y me surgía la duda que me parece que un poco se fue respondiendo con lo que nos platicaban, ¿no? Sobre todo al final de la presentación de Rebeca, pero me gustaría saber, en su opinión, con todo lo incendiaria que podría ser esta pregunta, ¿cuáles son o cuáles creen que son los retos más importantes que existen ahora para incorporar la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son estos retos a los que nos estamos viendo
las personas que podemos tener a lo mejor una incidencia y que quisiéramos adaptar esta metodología, ¿no? O este enfoque estratégico, como lo decía Rebeca. Muchas gracias. Olga, si quieres parte tú ahora, porque... Bueno, yo creo que los desafíos es un desafío que ha ido teniendo puertas, ¿no? Que ha ido abriendo puertas. Esta misma escuela lo dice. O sea, hace 4 o 5 años en las universidades, digamos, en las políticas públicas, en la institucionalidad pública no existían estos temas. O sea, lo que nosotros conocemos de América Latina, en algunos países se abre en algún momento, en otros otros. Yo creo que es un continuo desafío de introducir yo creo que estas acciones son importantes, la formación importante en el sistema público, las personas que están a cargo de políticas públicas, creo que eso es fundamental, porque finalmente es un tema de sensibilidad, de apertura, de comprensión también en términos de enfoque teórico, de estrategia, de práctica y también de incidencia política. Entonces, creo que la formación, la sensibilización, las campañas, las agendas de las organizaciones son absolutamente fundamentales. O sea, si no hay un trabajo desde las organizaciones, nosotros lo hemos constatado, digamos, ¿no? Los casos donde se ha incidido, o sea, hay un aporte teórico de muchas teóricas feministas, hay un aporte muy fuerte del movimiento feminista, hay aportes de las organizaciones locales, hay aporte de la academia, o sea, todos esos aportes que son una gran sinergia tienen que estar incidiendo en los distintos ámbitos. Y creo que los seminarios, los libros, las escuelas, las organizaciones y sus demandas concretas, por ejemplo, las agendas hacia los gobiernos locales, a los municipios, es fundamental. ¿Cómo incidir ahí? En distintos lugares, en distintas épocas yo iría creando un cambio, digamos, cultural, político, organizacional, de sensibilización a estos temas que por supuesto va, digamos, impactando a la política, impactando al pensamiento finalmente. Yo quisiera brevemente solo pensar en esta idea de qué hemos aprendido o qué nos han enseñado. Creo que hay un desafío de construirnos y de construir a les otros, ¿no? Como, creo que eso se conquista, hablábamos ayer, ya no me acuerdo, con otras colegas sobre que quizás las generaciones siguientes van a ver más concretamente esas formas de incidencia que estamos conquistando hoy, que se vienen conquistando desde hace ya varios años, ¿no? Hemos avanzado, pero necesitamos como volver a mirar desde dónde nos posicionamos para aproximarnos a esta nueva forma de habitar que queremos, ¿no? Entonces yo pienso que un gran reto es repensar y no soltarnos, ¿no? Lo decíamos, tuvimos un foro que quizás van a compartir, quizás la Lucy, no sé, puede ser un material adicional hace poquitos días, y la invitación era a eso, ¿no? A no soltarnos. Creo, lo hablábamos en el hito inicial 2, en Independencia, cuando hablábamos, necesitábamos una ruta segura para caminar. Sí, necesitamos una ruta segura, pero una cuestión que ha reivindicado, por ejemplo, las personas con discapacidad, es que no quiero estar limitado a una ruta si me quiero ir por un lugar o por otro de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que ese proceso sea más integrado? Yo creo que hay un gran desafío en esto que estamos haciendo, chiquillas, que es lo que se dio con mucha fuerza en nuestro caso en Chile y que siempre es muy emocionante, el 2018, donde nos encontramos en asamblea montones de mujeres hablando de las mismas cosas, las mismas experiencias, los mismos dolores, ¿no es cierto?, los mismos deseos, quizás algunos más frustrados, otros realizables, en fin, como en esa conquista del colectivo de no soltarnos o de mantener nuestro tejido o hacerlo crecer, en fin, y que hay una cuestión social de nuestro rol también, yo creo, ¿no? Esa ruta segura es donde nos sentimos cuidadas también, porque nos cuidamos. Ese rol más activo que también es como desde las pequeñas cosas, y ahí yo las invitaría a hacer una reflexión personal más autobiográfica que realizó en algún momento en otro contexto la compañera Jo, que está acá,
que es pensar en nuestra biografía, dónde hemos incidido, qué hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está presente también nuestra marca y nuestro aporte ahí como a ese cambio modelo? Y también yo creo que desde ahí lo que podemos hacer, dónde podemos participar, con quiénes. Es un trabajo permanente, yo creo, nunca acaba y bueno, lo estamos haciendo ahora, así que yo por lo menos les agradezco muchísimo, un gusto, lindas las preguntas y todas ahí, triste que sea virtual, pero rico también porque uno accede a otros territorios. También agradecer ahí a Luciana, a Olga, por supuesto, y a todas las chiquillas de la escuela. Así que eso por mi parte. Me había salido, se me había cortado internet algo. Sí, ahí volviste, justo para el cierre de esta hermosa primera sesión. Bueno, quisiera en primer lugar no darle el agradecimiento a Rebeca y a Olga por sus palabras, por compartir todos los conocimientos que ellas han adquirido, no tan solo en investigaciones, no desde la academia, sino desde el propio activismo que ambas realizan día a día, ¿no? Tanto en sus vidas, pero también con las otras personas. Así que les agradezco sinceramente a ustedes, pero también sobre todo, ¿no? A todas las participantes que hoy se conectaron un día sábado. Como decía Rebeca, este es un esfuerzo colectivo, es la manera de empezar a pensar ciudades más justas, más equitativas, donde todas nos sintamos parte, ¿no? Nosotras, disidencias sexuales, y finalmente no todas las personas. Creo que esta primera sesión nos ha dado un paraguas de elementos que vamos a poder ir retomando poco a poco en estas 11 sesiones que ya nos quedan, y de cierta manera no llegar en algún momento a pensar todas juntas qué vamos a hacer, qué herramientas vamos a empezar a aplicar en nuestros territorios para justamente no poder cumplir este deseo que tenemos todas de pensar ciudades feministas y ciudades inclusivas. Así que muy contenta también por mi parte de haber estado acá, de ser parte de este equipo, de tener esta alta convocatoria, ¿no? Nuevamente, como lo dije en el inicio, quiero transmitirles el agradecimiento, la alegría de todo el equipo que está detrás impulsando esta escuela. Por un lugar, ¿no? Hay un trabajo voluntario, que ya lo decía también, y Olga lo mencionaba, detrás de esta escuela, de muchas mujeres que estamos impulsando esta nueva versión, y por nuestra parte, ¿no? Invitarlas a que sigan asistiendo sesión a sesión a esta escuela, que las preguntas que hoy no se hicieron, ¿no? Van a poder hacerlas en otra sesión, pero como somos tantas, hay cuestiones, ¿no? Ahí de posibilidad de tiempo que no podemos exceder. Así que antes de hacer el cierre de esta sesión, me gustaría pedirles, ¿no? Que quienes puedan y quieran abrir sus cámaras, puedan abrir sus cámaras para tomar una foto y tener nosotras también este registro, ¿no? De esta convocatoria también inédita. Me imagino que hay mujeres de todos los países, de muchos países de Latinoamérica sobre todo, entonces no queremos irnos sin antes tener un registro de esta sesión. Así que las invito a todas a abrir sus cámaras, quienes no puedan o no quieran, también van a aparecer sus cuadraditos negros seguramente, así que voy a hacer ahora unas capturas de pantalla ahí con la Nicole también, que ha estado apoyando a todo momento en esta sesión. ¿Ya? Así que voy ahora a hacer las capturas para que tengamos el registro. Ya, voy a darle. Tanto a la chiquilla. Señorita, nos vemos. No, pues quédate tranquila si te están las fotos. Están abiertas, están con el micrófono abierto, Bárbara. No, está con la Gema quería despedirse. Me demoré un poco porque somos muchas, así que bueno, entonces gracias por abrir sus cámaras, por poder verles las caras de alegría, de verdad es como un abrazo al corazón de todas, así que bacán. Las esperamos entonces para el próximo sábado a la misma hora, a las 10 de la mañana.
va a ser la sesión sobre perspectivas feministas en torno a las ciudades, ¿no? Cómo pensar una ciudad feminista. Así que las esperamos, por si acaso, ¿no? Para que les cuenten a sus compañeras que no pudieron asistir hoy. Esta sesión está siendo grabada y va a ser subida a los canales de YouTube de la escuela, que están, ¿no? En el primer correo que ya enviamos, donde aparecen las redes sociales, ¿no? También está el canal de YouTube, así que una vez cerrando esta sesión, ahí vamos a subirla, y vamos a no hacer el mismo sistema de un día antes enviarles la temática de la próxima sesión, el link de inscripción, para que hagamos el mismo sistema que hicimos para el día de hoy. Así que vamos a hacer el cierre. Un abrazo a todas, que tengan un lindo fin de semana y nos vamos a encontrar el próximo sábado. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.